El Jack de Corazones capítulo 55, el libro prohibido. Señor Michael. Los guardias de la entrada del primer cielo se inclinaron ante el regreso del arcángel y sus escoltas. Levántate, por favor, dijo Michael con una voz inusualmente alegre, el tratado es oficial. Gritó Nero antes de que ninguno de los ángeles que ocupaban el puesto en las puertas pudiera preguntar. El cielo y el infierno ya no son enemigos. Mientras de Etelm regañaba suavemente al as de diamantes, Michael se limitaba a reírse. Haré el anuncio mañana por la mañana. Ahora mismo, creo que todos nosotros necesitamos descansar. El líder del cielo se volvió y sonrió con complicidad a su séquito. Miguel se desvaneció en una cruz dorada, dejando que los 5 Saint Brav atravesaran las puertas. Una vez que terminaron, de Etelm y Nero se separaron inmediatamente, deseando al grupo una agradable velada antes de emprender el camino de vuelta a sus respectivas casas. Algo más reacia, Irina hizo lo mismo unos minutos después. Lanzando una mirada osca a Issei mientras se marchaba por su parte, Issei y Mirana decidieron recorrer a pie la media milla de vuelta al edificio de los corazones. Issei no tenía ganas de volar, dado su estado de cansancio, y Mirana estaba más que contenta de permanecer en tierra por un tiempo. No hablaron mucho en el camino de regreso, pero Issei ciertamente no estaba peleando con Mirana cuando ella tomó suavemente su mano. El camino de vuelta al edificio fue bastante tranquilo, con pocos ángeles que les dedicaran más que un hola de pasada. A pesar de lo que acababan de hacer, Issei estaba seguro de que él y Mirana serían interrogados informalmente por ángeles ansiosos muy pronto, pero agradeció el respiro cuando se adentraron en la oscuridad del edificio de los corazones. El as y Jack pudieron oír voces en la sala de reuniones. A ninguno de los dos le sorprendió especialmente encontrar al resto de la baraja, incluida la propia Gabriel, sentada a la mesa. La ausencia de Griselda era notoria. Buenas noches, Lady Gabriel, dijeron simultáneamente Issei y Mirana, poniéndose ambos de rodillas. Buenas noches a los dos, respondió Gabriel con calidez. ¿Pueden levantarse entonces? ¿Cómo fue?, preguntó Zenobia. Bueno, dijo Mirana, salvo el pequeño contratiempo de un ataque terrorista mal planificado, el tratado se ha firmado. ¿Ataque terrorista?, preguntó Gabriel de repente bastante preocupado. ¿Cuáles son las pérdidas? Aniquilación total del enemigo, respondió Issei, excluyendo a la persona que traicionó la alianza al enemigo. En primer lugar, que yo sepa, no hemos perdido a nadie. Los ases y yo estamos bien, y creo que no hace falta decir que Lord Michael ni siquiera sufrió un rasguño. Gabriel suspiró aliviado. Eso es bueno, muy bueno. El tratado es oficial. Entonces, sonrió, la tan esperada paz está finalmente sobre nosotros. Entonces, yo no estaría tan segura de eso, señorita Gabriel, dijo Mirana. El dragón emperador blanco, Valí Lucifer, fue el traidor y al parecer hay todo un grupo dedicado a intentar destruir la incipiente paz, algo llamado la Chaos Brigade. El rostro de la serafina cayó ligeramente, pero su sonrisa no desapareció del todo. ¿Por qué querría alguien hacer eso?, preguntó Asia en tono preocupado. Porque querrían la guerra y el caos. Gabriel se encogió de hombros. Algunos querrían hacer creer que el estado natural de las 3 facciones debería ser la guerra. Otros dirían que su grupo es el más fuerte y por tanto, es el único que debe sobrevivir y otros buscan la lucha por sí misma, como Valí. Issei murmuró. Gabriel asintió. Como Valí Lucifer, al parecer te amenazó. Issei negó con la cabeza. No fue a mí a quien amenazó. Intenté convencerle de que se rindiera, pero no me escuchó. El Jack se mordió el labio. Amenazó con ira por mi familia y los santos. El King de Corazones lo miró con una expresión controlada. ¿Cuál fue tu respuesta a eso? Issei no respondió con palabras. En su lugar, llevó la mano a la vaina que tenía a su lado sacando la espada, la sostuvo en posición vertical, para dejar claro su punto de vista. Sin hablar, Gabriel asintió, con una pequeña sonrisa de satisfacción en sus labios. No esperaba otra respuesta. ¿Has derrotado al dragón blanco? Sí, señorita Gabriel, lo hice. Supongo que por eso los serafines me dieron a Scalon, por si el dragón blanco y yo acabábamos luchando. Cuando Gabriel asintió, Issei envainó la espada. Sin embargo, cuando le preguntó a su King si quería recuperar la espada, la serafina levantó una mano y negó con la cabeza. Issei, no nos hemos tomado la molestia de crear ese cristal solo para que puedas usar Ascalon una vez. Sonrió. La espada de San Jorge es ahora tuya. Permanentemente las cejas de Issei se alzaron con sorpresa, pero solo le dio las gracias. De todos modos, dijo Issei una vez que lo hizo, voy a cambiarme, a darme una ducha y luego a casa. Oh. Mirana intervino de repente. ¿Te vas a ir sin mencionar tu balance Bracker? Los ojos de Gabriel se abrieron de par en par. ¿Has conseguido tu balance Bracker? Issei se encogió de hombros. Es y me enfadé con Valí y de repente tuve 6 alas rojas. La serafina se puso de pie, se acercó a Issei, y lo abrazó de repente. El abrazo fue breve, pero fue más que suficiente para que la cara de Issei empezara a ponerse roja. Una vez que lo soltó, Gabriel le puso una mano en el hombro, sonriendo. Felicidades, Issei. Gracias, quiero decir, claro, he conseguido el balance Bracker, pero eso no es para tanto, no. La sonrisa se desvaneció y Gabriel lo miró con una expresión ligeramente desconcertada.
Issei, creo que no estás comprendiendo lo difícil que es realmente alcanzar ese estado. Suele ser tan difícil. Gabriel asintió lentamente. Issei, la mayoría de los exorcistas que poseen el Sacred Gear no pueden obtener el balance Breaker. Dulio solo consiguió el suyo tras años de trabajo. Y aquí estás tú, habiendo desbloqueado el tuyo apenas unos meses después de despertar tu Longinus, aunque dudo que puedas volver a usarlo. De inmediato, el mero hecho de que lo hayas activado es digno de elogio. ¿Qué tendré que hacer para poder activarlo de nuevo?, preguntó Issei, mucho más preocupado por las limitaciones que por el potencial. En respuesta, la mano libre de Gabriel apuntó a la mano izquierda de Issei. Issei entendió el mensaje. La mano de Gabriel dejó su hombro. Tengo curiosidad, Issei. Mencionaste que tenía 6 alas rojas, y aunque suene raro, también 2 halos rojos. El King de Corazones asintió, una subespecie de balance Breaker maravilloso, Issei. Estoy deseando que llegue el día en que puedas usarlo a voluntad. Estoy ansioso por verlo por mí mismo. Hizo un gesto con la mano hacia el pasillo. De todos modos, no te entretengo más. Que tengas una buena noche, Issei. Después de desear al resto de la cubierta una buena noche, Issei y Mirana caminaron por el pasillo hacia sus respectivas habitaciones. Sin embargo, mientras caminaban, Issei ralentizó ligeramente su paso, lo suficiente para que Mirana se adelantara un par de pasos. El as de corazones no se dio cuenta de esta sutil acción. Lo que sí notó fue que, cuando estaba a punto de abrir la puerta de su habitación, Issei le tocó el hombro. Cuando se giró para mirar, los brazos de Issei se deslizaron alrededor de ella y apretó sus labios contra los suyos involuntariamente. Un pequeño gemido la abandonó y sus brazos se movieron por voluntad propia para abrazar a Jack. Tras unos segundos, Issei se apartó, con una media sonrisa en el rostro. Mirana, por su parte, se había vuelto de un tono rojo brillante mientras empezaba a acariciar sus labios distraídamente. ¿De dónde ha salido eso?, preguntó Mirana, medio hablando para sí misma. Quería pagarte por lo de ayer, dijo Issei, guiñando un ojo. Buenas noches, Mirana. El Jack entonces se dio la vuelta y volvió a caminar por el pasillo, entrando en su propia habitación. Buenas noches, Issei, murmuró el as, sorprendido y a la vez extrañamente feliz de que hubiera sido tan audaz, desenfocada y sin el control de sus años de entrenamiento como miembro de la iglesia. Sus pensamientos empezaron a divagar mientras entraba en su propia habitación. Cerrando la puerta por pura costumbre, empezó a recordar a Issei tal y como era antes, como había aparecido con su media docena de alas, todas teñidas de rojo, con sus halos gemelos iluminándole con luz carmesí. Sin embargo, más que eso, recordó lo maravilloso que le había parecido a sus ojos, lo mucho que una sensación desagradable le recorrió la espalda y Mirana extendió las alas por instinto. Mientras sus pensamientos volvían a la realidad y a su arraigada forma de pensar, juraría que vio que sus alas, durante una fracción de instante, parpadeaban en negro. Bueno, Issei, parece que te debo más felicitaciones. Issei estaba sentado en su cama, acabando de quitarse uno de sus zapatos, cuando el dragón emperador rojo habló. Oh, Drake. Hola, no creí que lograras obtener el balance Breaker en años. Sin embargo, Gabriel tenía razón, no podrás volver a utilizarlo, no sin ayuda externa. No posees la fuerza suficiente para usarlo por ti mismo, al menos no todavía. Los pensamientos de Issei se remontaron a cuando Mirana había desactivado el efecto de la cachiporra, y a cómo su Sacred Gear había vuelto a la normalidad en el momento en que los efectos de la carta del Santo Valiente se habían desactivado. Entonces, si tuviera la ayuda de Mirana, podría volver a usar el balance Breaker. Tal vez, no estoy seguro, aunque debería ser mucho más fácil activarlo ahora que has logrado el estado una vez. No estoy seguro de que el fortalecimiento del sistema sea suficiente para permitir el uso del balance Breaker. Tendrías que probarlo para poder asegurarlo. Issei asintió. Bueno, gracias. De todos modos, veré si puedo hablar con señorita Gabriel para que lo organice alguna vez. La sala se quedó en silencio. Issei bostezó mientras se quitaba la ropa que llevaba. No tuvo ninguna sensación de alivio al poder quitarse las prendas. En realidad, la ropa era bastante cómoda, a pesar de su aspecto algo decorado. Tras devolver a Ascalon a su cajón y tomar nota mentalmente de que debía lavar sus prendas para limpiarlas de la sangre de Balí, se metió en la ducha para un rápido enjuague. Una vez que hubo terminado y se secó, el ángel sacó su ropa del armario, aunque no estaba del todo limpia. Issei sabía que atraería sospechas si llevaba cualquier otra cosa a casa. Fue cuando estaba enderezando los bolsillos de su pantalón, metiendo las manos en ellos, que se detuvo bajo sus dedos. Podía sentir el arrugamiento del papel. Cuando retiró la mano, se dio cuenta de que era la nota, la que había encontrado dentro de Voluntad de Fuego Sagrado el día anterior. Issei se sintió ligeramente aliviado al comprobar que Gabriel aún no había abandonado el edificio. Cuando volvió a bajar por el pasillo, la única Serafina seguía allí, hablando con Asia y Zenobia sobre algo. Solo más tarde se enteró de que la conversación se centraba en la Twilight Healing de Asia, y en el deseo de la
monja de conseguir su propio balance breaker. Sin embargo, la conversación se detuvo cuando Issei volvió a entrar y fue Gabriel quien se dirigió a él. ¿Necesitas algo, Issei? Sí, señorita Gabriel, contestó el Jack, mostrando la nota. Yo encontré esto en uno de los libros de la biblioteca. Está escrito en un idioma que no entiendo y me pregunto qué dice. El King de Corazones extendió su mano. Déjame verlo, dijo después de abrirlo, asintió con la cabeza. Oh, no es de extrañar que no pudieras entenderlo. Es hebreo. Se rió, y supongo que no hablas ni una sola palabra de esa lengua. Issei negó con la cabeza. Ni uno solo. ¿Qué dice? Gabriel volvió a mirar la nota, escaneándola rápidamente, y al hacerlo, su expresión cambió rápidamente de la calma y la diversión a la indignación y la alarma. Señorita Gabriel, preguntó Issei. ¿Pasa algo malo? Gabriel se levantó de su silla con tanta rapidez que a Jack le sorprendió que no se rompiera. ¿De dónde has sacado esto?, espetó ella, lanzando la nota hacia él. Uno de los libros de la biblioteca. Muéstrame. Nunca Issei había visto a Gabriel de esa manera después de uno de los vuelos más rápidos que había hecho nunca para disgusto de sus agotados músculos. El King de Issei prácticamente lo arrastró por el edificio de los discos hasta la biblioteca de arriba en el último tramo de la escalera. Gabriel abrió la puerta de un empujón con tal fuerza que toda la sala se estremeció, sobresaltando a muchos ángeles sin aminorar la marcha. El King de Corazones se dirigió al mostrador y no se molestó en dar al ángel que estaba detrás del mostrador la oportunidad de hacer una reverencia. Inicien el protocolo de bloqueo, dijo Gabriel, con su voz controlada e increíblemente enfadada al mismo tiempo. Sí, señorita Gabriel, dijo el ángel, antes de juguetear con algo bajo el escritorio. Un momento después, Issei sintió que el mismo conjunto de hechizos que se cernía opresivamente sobre el bloque de la prisión de segundo cielo surgía aparentemente de la nada. El estómago de Issei prácticamente dio un vuelco. Gabriel se volvió hacia Issei. ¿Qué piso? Cuarto, respondió Issei una vez más. Issei fue prácticamente arrastrado, esta vez en el aire, por su King, que voló hacia arriba con tal velocidad que Issei pudo sentir el viento aullando en sus oídos en el interior al aterrizar. Gabriel ni siquiera se detuvo antes de exigir el título del libro, Voluntad de un fuego sagrado. Empieza a buscar. Issei, señorita Gabriel, ¿qué está pasando?, preguntó Issei, que solo había visto a su King en ese estado una vez. Gabriel ni siquiera levantó la vista del estante que estaba revisando mientras respondía. Issei, te di una orden, y cuestionarme no era parte de ella. Issei tragó saliva y se puso a mirar los estantes. No quería que la ira de su King se centrara en él, ya le había pasado una vez, con dos ángeles buscando desesperadamente. No tardaron más de un minuto en localizar el libro, trasladado una vez más a otro lugar aparentemente aleatorio de las estanterías. Después de hojear rápidamente todas sus páginas y anotar dónde estaba el libro en la estantería, Gabriel asintió. Issei, sígueme. Descendieron por la biblioteca con la misma rapidez con la que la habían ascendido, Gabriel simplemente saltando por el lateral y aterrizando en el fondo sin siquiera doblar las rodillas. Issei, por supuesto, tomó un método algo más lento, llegando al piso más bajo de la biblioteca unos segundos después de su King se giró y le saludó con la cabeza antes de dirigirse al ángel que estaba detrás del escritorio. Levanten el protocolo de bloqueo el tiempo suficiente para que mi Jack y yo nos vayamos, luego reactívenlo en el momento en que nos hayamos ido. Si no cumple con esta instrucción, será expulsado del cielo. ¿Entendido? Sí, señorita Gabriel, respondió el ángel con voz aterrada. Gabriel indicó a Issei que la siguiera con la mano. Issei prácticamente tuvo que correr para seguirla mientras bajaba la escalera y salía del edificio de registros. Al salir del edificio, Gabriel se volvió y habló una vez más. Issei, sígueme. Vamos a ir al sexto cielo. Ambos asumieron las formas de las cruces. Al llegar a la sala de entrada de Cebel, el King de Corazones comenzó a caminar inmediatamente, pero habló en el momento en que Issei intentó seguirla. No. Issei, esperarás aquí. Necesito alertar a los otros serafines de lo que está sucediendo. Desapareció en las entrañas de Cebel, dejando a Issei preguntándose qué demonios estaba pasando. Durante varios minutos, Issei se quedó solo en Cebel, sintiéndose cada vez más incómodo y fuera de lugar. Consideró brevemente la posibilidad de preguntar a Drake, pero se dio cuenta inmediatamente de que el dragón emperador rojo no podría responder nada. Issei podía sentir cómo su corazón se aceleraba en el pecho mientras se preguntaba qué diablos había hecho que Gabriel estuviera tan obviamente furiosa. Sabía que sus pensamientos estaban empeorando la sensación, pero no podía evitarlo aunque sabía que estaba lejos de ser lo mejor que él cielo podía ofrecer. Seguía siendo el Jack de Gabriel y deseaba desesperadamente ayudar a resolver cualquier problema que hubiera creado. Cuando Gabriel volvió a aparecer, seguido de otros serafines, como Uriel, Miguel y Rafael, Issei se sintió casi aliviado. Casi. Issei, no te molestes en hacer una reverencia, dijo su King. No tenemos tiempo para eso. Lo que necesitamos saber es esto. Cuando encontraste esta nota, levantó el pergamino. Ayer, dijo Issei, sintiendo que su confianza empezaba a
Encogerse bajo la mirada del liderazgo del cielo fue todo lo que pudo hacer para mantener su voz firme. Gabriel dio un zumbido, y levantó la voluntad de un fuego sagrado en su otra mano. ¿Cuántas veces has buscado este libro? Issei tragó 2 veces. ¿Dónde estaba la primera vez? El Jack repasó rápidamente su memoria. Era uno de los estantes delanteros, sí. Era el mismo que estabas revisando, y la segunda vez, estaba muy atrás. Pensé que alguien lo había archivado mal. Además, esta noche lo encontramos en otro lugar. No puede ser una coincidencia. Unas cuantas piezas del rompecabezas encajaron de repente, y chasqueó los dedos. Eso no debería estar en la estantería, ¿verdad? Preguntó Issei, alarmado. Si nadie se da cuenta de que lo colocan constantemente en diferentes lugares, oh, es bueno, comentó Rafael. Uriel asintió a la pregunta de Issei y señaló el libro en la mano de Gabriel. Ese libro nunca fue aprobado para su distribución entre la población del cielo. Los pasos que describe están al revés. No se empieza con fuego y se añade luz, se empieza con luz y se añade fuego. Supongo que te costó mucho trabajo. Sí, señor Uriel, lo era, probablemente sea por eso. Una vez quise que Sandalphon escribiera una versión adecuada, pero nunca lo hice. Michael se volvió y se dirigió a los demás serafines. Ahora que tenemos la confirmación de eso, quiero que todos vayan a la biblioteca del primer cielo. Revisen cada piso en busca de cualquier libro que no debería estar en el estante o cualquier libro que esté fuera de lugar y traigan cada uno de ellos aquí. Los serafines asintieron y empezaron a desaparecer, uno por uno. Michael se volvió para mirar a Issei. En cuanto a ti, Issei, parece que esta noche no vas a dormir tanto como esperabas. Necesitaremos que te quedes al menos un rato por si se nos ocurre algo más que preguntarte, señorita Gabriel. Issei llamó mientras el propio Michael se desvanecía. ¿Qué está pasando? Sabía que su voz había empezado a sonar ligeramente aterrada, pero no podía evitarlo. Después de respirar lenta y profundamente, Gabriel se acercó a Issei y apoyó ambas manos en sus hombros, apretando muy suavemente. Miró los 5 centímetros de diferencia que los separaban y por primera vez en la noche Issei se dio cuenta de que había una ligera lágrima en los ojos de Gabriel. Issei, hay traidores en el cielo. Capítulo 56. Un traidor. Issei estaba allí, con las manos de Gabriel sobre sus hombros, sus palabras resonando en su cabeza como una lata pateada contra una pared de ladrillos. Había entendido perfectamente cada una de las palabras que habían escapado de la boca de su king, pero no las comprendía. Era imposible, seguramente, sencillamente, no podía ser que el cielo hubiera sido traicionado. Tenía que ser algún tipo de malentendido catastrófico. El Jack, sin embargo, no comunicó nada de esto. Ni siquiera sabía cómo lo habría hecho. En cambio, su respuesta fue un silencioso, desesperado e incrédulo, que las manos de Gabriel apretaron sus hombros y ella asintió parpadeando la lágrima. Sí, Issei, es cierto, un grupo de ángeles nos ha traicionado. Inesperadamente, ella lo acercó una vez más, sus brazos se deslizaron alrededor de su espalda y lo apretaron, su barbilla se apoyó en su cabeza. Issei no sabía de quién era el consuelo, si de él o de ella. ¿Qué? Dijo Issei, su voz un susurro ronco. Como Gabriel volvió a tirar de su posición anterior, sin soltar los hombros. Esta colección de ángeles, dijo Gabriel, escupiéndola palabra colección como si fuera una pieza de fruta podrida. Sabía lo que iba a pasar en la conferencia. Hasta quien había traicionado nuestra alianza, un tal Valí Lucifer. No dijeron nada según esa nota. Se beneficiaban sin importar lo que pasara, como preguntó Issei, con un tono que empezaba a volver a su estado normal. Sin embargo, a pesar de eso, Gabriel pudo escuchar un pequeño destello de ira que surgía dentro de sus palabras. Aparentemente, continuó Gabriel, estaban lo suficientemente contentos de tener a la atacante Catarea Leviatán, creo que era. Issei asintió, un gesto que Gabriel devolvió. Sí, se alegraron lo suficiente como para dejar que nos deshiciéramos de Catarea Leviatán o Valí Lucifer, pero a tenor de lo escrito, se habrían alegrado igualmente de que Michael fuera asesinado por los mismos. La boca de Jack se quedó abierta. ¿Que porque él es el que mantiene los sistemas del cielo funcionando? En efecto, lo es, dijo Gabriel, cerrando los ojos, y dudo que haya alguien en el cielo más adecuado para la tarea. Sin embargo, algunos ángeles han expresado su descontento por su método de hacer las cosas. Sobre todo, algunos simplemente no pueden avanzar desde la guerra como lo han hecho los serafines. Parecen odiar la idea misma de coexistir con los demonios y los ángeles caídos. Debe haber sido un largo milenio para ellos, dijo Issei secamente. Una sonrisa sin humor se dibujó en el rostro de Gabriel, que desapareció con la misma rapidez. Sin embargo, otra voz le interrumpió antes de que pudiera volver a hablar. Entonces, ¿cuándo le vas a contar la otra parte? Gabriel. Allí, justo detrás de Gabriel, estaba Rafael. Ni el King de Corazones ni su Jota lo habían sentido llegar. Issei solo podía suponer que el King de Tréboles se había escondido igual que el día que Issei se había enfrentado a Nero. La cabeza del serafín femenino se giró. Rafael, ¿es realmente necesario? Yo diría que sí, dijo Rafael sin una pizca de humor o alegría en su tono. Sobre todo,
Teniendo en cuenta que es una información bastante pertinente para él, Gabriel volvió a mirar a su Jack, con un dolor evidente en su rostro. Sin embargo, después de un momento, sacudió la cabeza y miró a Issei directamente a los ojos. Issei, si soy totalmente honesto, los traidores no solo querían matar a Michael, también mencionaron al indigno santo en la carta. El serafín tragó saliva. Ellos querían que murieras, Issei. No hay nadie más a quien lógicamente se refieran. Los labios de Issei se volvieron hacia abajo y sus siguientes palabras salieron en un tono bastante deprimente. Ojalá pudiera decir que me sorprende que estoy en el camino de lo que quieren hacer. De manera indirecta, dijo Gabriel, en realidad, no parece que quieran deshacerse del sistema Brav Saint, pero sé que Gabriel se interrumpió, con los engranajes girando obviamente en su cabeza, antes de reconsiderar aparentemente su declaración y comenzar de nuevo. Bueno, la mayoría de los ángeles del cielo te han aceptado como uno de los nuestros. Sobre todo después de aquel encuentro con Nero, incluidos los serafines. Rafael asintió ante eso, apoyando la afirmación de su hermana, pero Gabriel continuó cerrando los ojos, un pequeño número sigue rechazándote por tu pasado como no creyente. No creo que te acepten nunca, parece que te ven como una amenaza. De hecho, Issei suspiró como si realmente tratara de derribar el cielo que me salvó la vida. Gabriel esbozó una media sonrisa sin humor. Tras soltarlo, Gabriel se excusó, mientras Rafael desaparecía hacia sus aposentos. Ahora que se ha quedado solo en el sexto cielo, pero que no puede salir gracias a las órdenes de Miguel. Los pensamientos de Issei quedaron pendientes de las palabras de su King. Sabía que debía sentir algo de miedo, algo de conmoción, por ser un objetivo de esta conspiración. En cambio, no había más que una ira latente, y no estaba dirigida a la negativa de ese grupo a aceptarlo. No le importaban los pensamientos de los que traicionaban al cielo, no. Su cólera se ha desatado de nuevo al pensar en el atentado terrorista en su mente. Vio a Gaspe Bloody, temblando y aterrorizado. Mientras su poder era explotado despiadadamente en detrimento de todos, se imaginó a Azazel obligado a cortarse su propio brazo en la batalla. Oyó la voz de Balí, amenazando despreocupadamente con el asesinato de sus seres queridos. Tus alas están parpadeando ahora mismo, a juzgar por tu aura. Issei dio un respingo y su cabeza se dirigió a la fuente de la voz. Allí, de pie unos metros más atrás, había un ángel que nunca había visto. El cabello del ángel era el rubio esperado, pero dispersado sobre sí mismo de una manera descuidada, sin ningún pensamiento o esfuerzo puesto en el aseo. Junto con sus ojos verdes y su rostro delgado, el hombre desprendía una picardía que superaba con creces a Gabriel incluso en su momento más relajado. ¿Cuánto tiempo llevas ahí?, preguntó Issei, tratando de mantener un tono uniforme. Unos 10 segundos. Deberías calmarte. Los dientes de Issei rechinaron. Mis disculpas, señor. Oh, no me ofendo, soy Raziel. Por cierto, en el momento en que estas palabras salieron de la boca del hombre, Issei intentó inclinarse por puro instinto. Sin embargo, antes de que pudiera caer 15 centímetros, sintió de repente una mano bajo su hombro, que le empujaba de nuevo a sus pies. El Jack levantó la vista para encontrar a Raziel de pie, con una media sonrisa en su rostro. No es necesario, Issei, estoy en la misma mente que mi hermano Rafael. Señor Raziel, es un honor, dijo Issei, intentando sonar formal por puro instinto. Lo único que consiguió fue otra risa del serafín. Oh. Ustedes los Saint Brav son siempre tan estirados, señor esto y señora aquello. No es que los otros ángeles sean mejores, Raziel. Sin embargo, Issei asintió. Como quieras, Raziel. Se pasó la lengua por la parte posterior de los dientes. No precederlo con señor, se me hace raro en la boca. Después de un momento, negó con la cabeza. Entonces, Raziel, supongo que has sido informado. La rabia volvió a brotar en respuesta. Raziel enarcó una ceja y se le borró la sonrisa de la cara. Oh, he oído hablar de nuestro grupo residente de traidores. Lo que más me preocupa, sin embargo, es cómo lo están haciendo. Yo no lo entiendo, dijo Issei, casi añadiendo señor al final. Sabemos cómo están pasando información. No, dijo Raziel con un gesto de la mano cortándolo. Quiero decir, como no han caído todavía, si han traicionado al cielo, deberían haber caído. Sin hacer preguntas, Issei se encogió de hombros, sin poder responder a eso. Ni idea. El silencio se mantuvo en el aire durante varios segundos. Issei lo odiaba lo suficiente como para romperlo con una tangente fuera de tema. Raziel, tienes una 9, no. El serafín asintió. Lucas Truman, uno de los primeros santos del cielo, mencionó que fuiste y hablaste con ese ángel caído. El que te atacó fue el quien te dejó entrar en el bloque de la prisión, silbó, y el flequillo de su pelo se agitó ligeramente hacia arriba. Probablemente fue el momento en que mi opinión sobre ti empezó a cambiar. Antes de eso, pensaba que eras un cobarde, pero no. Estás hecho de algo más fuerte, mucho más fuerte. Te preguntaría qué se dijo entre ustedes dos, pero dudo que quieras que hable de ello. Sonrió una vez más. Oí que le hiciste un buen número al traidor, algo sobre que Albión te rogó que no mataras a su anfitrión. Algo así, dijo Issei en voz baja. Oh, como me gustaría haber estado allí, dijo Raziel en un tono que sonaba melancólico en la superficie, pero que albergaba un toque de hierro.
me habría venido bien una buena carcajada. Issei no tardó más de un segundo en saber por qué todavía odias a los dos dragones emperadores. El rostro de Raziel se volvió neutral. Odio es una palabra fuerte, pero mentiría si dijera que me gustan. He visto a cientos, quizá miles de mis subordinados, mis amigos, caer ante sus garras y dientes. Miró hacia Issei, y antes de que preguntes, no te hago responsable de nada de eso. El serafín de pelo salvaje comenzó a caminar, y cuando volvió a hablar, había saltado los temas una vez más. Entonces, ¿ya has probado lo que te dijo Uriel? No, Raziel, no lo he hecho, sobre todo porque no recuerdo que me haya dicho nada. Raziel suspiró, golpeando su propia mano contra la cara en una expresión exagerada de frustración. Piensa. Issei dijo que el libro lo tenía al revés. ¿Recuerdas los pasos que establecía? Pruébalos al revés a ver qué pasa. Bastante molesto y empezando a sentir los efectos del sueño, Issei sacudió la cabeza y extendió la palma de la mano. Esta vez adoptó el enfoque opuesto, dándose patadas por no haber pensado en ello. Los ojos de Issei se abrieron de par en par al ver el resultado. En su mano ardía un fuego rojiblanco, cuyos bordes estaban teñidos del elemento sagrado. Yo lo hice, Issei gritó, permitiendo finalmente la alegría por la mejora exitosa. Entonces recordó quién más estaba en la habitación, y al instante se sintió mortificado. Raziel, por su parte, se reía. No es que sea difícil de hacer, incluso un ángel de bajo nivel no debería tener dificultades con ellos y las instrucciones son correctas. Todo es juntar dos elementos. Lo difícil fue conseguir que las llamas te obedecieran. ¿Cómo lo lograste? He conocido ángeles con el doble de alas que tú que no pueden hacerlo. Después de tomarse unos segundos para analizar las palabras de Raziel, que habían sido pronunciadas como si el serafín fuera un niño drogado con azúcar, y se hizo una mueca. Cocabiel y la desesperación. Lo dejaré así. Raziel asintió, aceptando eso. Forma eso de nuevo para mí. Lo harás una vez que Issei lo hubo hecho. El serafín comenzó a inspeccionarlo y rápidamente desinfló el éxito de Issei. Bueno, es tosco, pero debería ser efectivo como una lanza oxidada para matar a un hombre. Sin embargo, Issei no tuvo la oportunidad de expresar su frustración ante esta afirmación antes de que otra voz lo interrumpiera. Tienes que hacer esas comparaciones. Raziel, a pocos metros detrás de ellos, y sin que ambos se dieran cuenta, se había formado una cruz de luz blanca, de la que salía la inconfundible forma de Uriel. El serafín asintió a Issei. Veo que has conocido a nuestro hermano menor. Si te lo preguntas, no suele ser tan despistado. ¿Suele ser peor?, preguntó Issei secamente. Mucho, le aseguró Uriel. Bueno, no me hagas caso entonces, dijo Raziel, y se marchó enfadado como si estuviera herido, desapareciendo de la habitación tan rápido como había aparecido. Y con la misma razón, una vez que el serafín más joven se hubo ido, Uriel miró las llamas en la palma de Issei y sonrió. Sí, eso es. No es perfecto, ciertamente requiere más refinamiento, pero no es burdo, al menos no según mi definición. Issei asintió. Señor Uriel, ¿puedo pedirle un favor? Puedes que comandas las sagradas llamas, ¿verdad? Por supuesto. ¿Desea verlos? Supongo. Sí, señor, dijo Issei, asintiendo. Uriel se rió, aunque después de los acontecimientos de la noche no había mucho humor en su tono. Muy bien. Retrocede un momento. Una vez que Issei lo hizo, el suelo que rodeaba al King de Diamantes comenzó a brillar y a resplandecer. Medio momento después, la jota de corazones saltó ante el repentino y ondulante fuego que brotó de las baldosas de piedra de Cebel. Las llamas, en contraste con las de Issei, eran azules, moteadas de blanco y parecían como si el propio cielo hubiera caído y estuviera ardiendo. Aunque resulte extraño decirlo, a Issei el fuego le parecía realmente hermoso. Lentamente, las llamas se enroscaron alrededor de Issei como una serpiente. No te preocupes, dijo Uriel. Preventivamente no voy a quemarte. Issei no tuvo tiempo de preguntar por qué era necesario antes de descubrirlo. Los muros circulares de llamas que habían rodeado al Jack se derrumbaron de repente, e Issei quedó en esa situación tan extraña en la que estaba cubierto de llamas sin que éstas le hicieran daño. Entonces, de la nada, Issei se vio completamente consumido por el dolor. Issei despierta. Los ojos de Issei se abrieron lentamente, los oídos le pitaron al hacerlo. Su visión era borrosa y no pudo reconocer a la persona que había en ella durante varios segundos. Sin embargo, una vez que se aclaró, Lady Gabriel, gritó Issei, volviendo a estar totalmente alerta y levantándose de golpe. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está señor Uriel? Issei, dijo Gabriel, el único serafín femenino que le sujetaba por un hombro. Porque estabas inconsciente en el suelo. Te has desmayado. De repente Issei cerró los ojos y sacudió la cabeza, intentando que la sangre volviera a las arterias que rodeaban su cerebro. Una vez que lo hizo, miró hacia arriba y hacia abajo de su cuerpo, y se sorprendió al ver que no tenía ninguna herida. Yo no sé, dijo temblando, le pedí que me mostrara las sagradas llamas y algo raro sucedió. ¿Qué? Preguntó Gabriel, preocupado. Bueno, me rodeó con ellos y luego se desplomaron sobre mí. No me dolió durante un rato, pero luego me dolió la cabeza y lo siguiente que sé es que estoy aquí. Miró a su alrededor. El King de los Diamantes no estaba a la vista. Gabriel
Por su parte parecía enfadado y perplejo a partes iguales. Issei, no digo que estés mintiendo, pero si estás diciendo la verdad, me tienes confundido porque iba a cubrirte con las llamas sagradas. ¿Estás seguro de que eso es lo que pasó? Issei se encogió de hombros sin poder evitarlo. Eso es lo que recuerdo. Gabriel digirió esto antes de que ella lo ayudara a ponerse de pie. Bueno, Issei, le preguntaré a Uriel por qué hizo eso, pero mientras tanto, gracias por llamarnos la atención. Me ha dicho Miguel que te diga que puedes marcharte. Gracias, señorita Gabriel, dijo Issei, con el tono agotado, antes de desvanecerse en una cruz, en su cámara personal. Uriel pudo sentir cómo se desvanecía el aura de Issei. No era tan hábil como Raziel. Demonios, ningún otro serafín era tan hábil como Raziel para leer las auras, pero estaba mejor sintonizado con ellas que la mayoría. Su pequeño truco había dado sus frutos. Aunque no le gustaba engañar a los que estaban por debajo de él, también sabía que de ninguna manera Issei le habría dejado hacer lo que había hecho si hubiera sabido lo mucho que le dolería. Sin ninguna garantía de éxito miró el pequeño cristal blanco que tenía en la mano y sonrió. Gabriel iba a matarlo por esto, sin importar lo bien que resultara. Cuando Issei apareció de nuevo en su habitación, sus pensamientos estaban totalmente centrados en el sueño. Había tenido más que suficiente ese día, un día completo en la escuela, luego lidiar con una conferencia de paz que había sido atacada por terroristas y luego descubrir que habían sido traicionados. Luego, Uriel había hecho algo que lo había dejado inconsciente, o él había reaccionado a algo que hizo Uriel y que produjo el mismo resultado. Issei no podía estar seguro de cuál de las dos cosas, y en ese momento no le importaba. Lo único que quería era sentir cómo su cabeza golpeaba la almohada y el olvido del descanso reclamaba su mente. Estaba enfadado por todo lo que había pasado, pero más que eso, estaba agotado. Quería dormir, dejarse perder en un sueño y ocuparse de sus problemas. Mañana, por supuesto, no hay descanso para los cansados. Issei, en cuanto escuchó su nombre, el corazón de Issei se detuvo. Conocía la voz que la había pronunciado. Había vivido con ellos el tiempo suficiente como para no olvidarlo nunca. El Jack se giró, lentamente, con un nudo de miedo formándose en su estómago. Allí, en su escritorio, estaba sentada su madre, blanca como un fantasma. Capítulo 57. Explicación. Durante varios segundos, Issei solo pudo mirar a su madre, totalmente perdido en cuanto a lo que debía decir. Por la expresión de su rostro, se dio cuenta de que su madre le había visto aparecer de una cruz resplandeciente. Su madre, en respuesta, se quedó sentada, con la boca abierta, pálida como una sábana. Tenemos mucho que hablar, mamá. Su madre no se resistió cuando él la tomó de la mano y la levantó suavemente de la silla. Los padres de Issei estaban sentados en el sofá del salón. La mayoría de las noches habrían sido un momento para hablar, leer, ver la televisión o cualquier otra actividad normal. Esta noche, sin embargo, ambos estaban completamente fijados en su hijo, de pie ante ellos después de correr las cortinas y cerrar las puertas. Yo supongo que se podría decir que no he sido sincero. Ustedes, Issei comenzó torpemente. Demasiado, dijo su padre, con un tono que carecía de cualquier atisbo de sarcasmo. Estaba demasiado conmocionado por lo que su mujer le había contado para ello. Así que yo, Issei dijo, ¿qué quieren saber primero? Sus padres permanecieron en silencio durante varios segundos, y las siguientes palabras de su madre fueron rebuscadas y rígidas. ¿Qué te ha pasado, Issei? ¿En qué te has convertido? Issei tragó, pero se negó a bajar la mirada. No mostraría ninguna vergüenza por ser uno de los Saint Brav del cielo, y Issei comenzó. Ya no soy humano. Sus padres, para su alivio, no reaccionaron gritando o acusándole de mentir. En cambio, su madre se mordió el labio mientras su padre asentía lentamente con los ojos bajos de la forma en que Issei se había negado a dejar los suyos. Entonces, ¿qué eres?, respondió su padre después de casi 10 segundos. Issei dejó escapar un largo y lento aliento. Un santo valiente, un ángel al servicio del cielo. Como prueba, dejó que sus 4 alas blancas fluyeran desde su espalda y su halo se manifestara, la luz de este último brillando en todo lo metálico de la sala. Los ojos de sus padres se abrieron de par en par y se quedaron con la boca abierta, y así permanecieron durante un buen rato. Issei, por su parte, decidió durante su silencio que mantendría visibles tanto las alas como el halo durante el resto de la discusión. ¿Puedes volar? Issei parpadeó, mirando fijamente a su madre. ¿Descubres que soy un ángel y esa es tu primera pregunta? Suspiró. Pero sí puedo. Su madre se encogió de hombros, impotente. Como murmuró su padre, era evidente que hablaba tanto para sí mismo como para su hijo. Esta vez los ojos de Issei cayeron. Un poco de historia. Tenemos tiempo. Las manos de la Issei se crisparon y sus dientes comenzaron a mordisquear inconscientemente el interior de sus encías. Entonces, cerró los ojos y dio otro largo suspiro. Bueno, hace unos meses una chica me pidió una cita. Yo fui con ella. Luego, resultó ser un ángel caído enviado a espiarme. ¿Ángel caído?, preguntó su madre con un tono a la vez asustado y curioso. Ángeles que han caído debido a la indulgencia en el pecado.
Explicó Issei, sus alas se vuelven negras y son desterrados del cielo, a menos que se arrepientan y sean capaces de convencer a los dirigentes del cielo de que se han reformado en cuerpo, alma y mente. Es muy difícil de hacer si te preguntas por qué he limpiado mi habitación de todas esas cosas. Es por eso no necesito la tentación. Sus padres asintieron, de todos modos. Continuó, ella fue contra sus órdenes, supuestamente, y ella volvió a tragar saliva, con la misma imagen de la mueca de Rainare pasando por su cabeza. Ella, se hizo eco su padre. Los dientes de Issei se apretaron, el recuerdo volvió a su mente mientras su cuerpo se estremecía. No quería hablar de ello, pero no había vuelta atrás. Me clavó una lanza en el pecho y me dejó morir. Ambos padres soltaron gritos de horror y el Jack juró que vio lágrimas en sus ojos. Sin embargo, lo único que recibió como respuesta verbal fue, porque en respuesta, suspiró. Esto iba a dar lugar a más explicaciones. Bueno, tengo lo que sé. Llama un Sacred Gear, una herramienta creada por Dios, sellada en mi alma. Fue enviada para comprobar si los informes del ángel caído eran correctos, y se suponía que debía reclutarme si estaba despierto, matarme debía reservarse si estaba realmente fuera de control y suponía una amenaza. Ella, sin embargo, no escuchó. Y todavía no estoy seguro de por qué los padres de Issei permanecieron en silencio, con rostros cada vez más asustados, pero él siguió avanzando. De todos modos, me estaba desangrando y bueno, me dicen que recé mientras estaba allí, pero no lo recuerdo. La memoria es borrosa. Pero señorita Gabriel, uno de los 4 grandes serafines en realidad respondió. ¿Te ha respondido un ángel?, preguntó su padre. Issei asintió, y bueno, para salvar mi vida, me convirtió en uno de sus Saint Brav. Los padres de Issei se abrazaban con fuerza, y la voz de su padre estaba cargada de dolor cuando volvió a hablar. ¿Qué es eso, un santo valiente?, preguntó Issei. Su padre asintió. Bueno, comenzó Issei, son criaturas, en su mayoría antiguos humanos, que han sido transformados en ángeles y ahora están al servicio del ángel que lo hizo, así que te esclavizó, susurró su madre. Issei negó con la cabeza. No es nada de eso. Incluso ha dicho que si quiero caer, que no es el caso. No me lo impedirá, solo significa que tengo que obedecer sus órdenes si ella me las da. Es básicamente una organización militar. Soltó una leve risa al encontrarse con comparaciones similares a las de su propio King. Sin embargo, esto no calmó en lo más mínimo los temores de sus padres. Militar, murmuró su padre. Tienes que luchar. El humor de Issei desapareció y asintió lentamente. Si las circunstancias o mi King lo dictan, entonces sí, tengo que luchar. De hecho, ya lo he hecho bastante. Su padre negó con la cabeza. No podemos dejar que hagas eso. Issei, no puedes salir a pelear a tu edad. Issei suspiró. Papá, entiendo lo que quieres decir, de verdad que lo entiendo, pero bueno, no hay una forma agradable de decir esto. Esa decisión no es tuya. El cielo y las órdenes de señorita Gabriel son lo primero. Ese es mi deber como su santo, y no hay nada más que decir al respecto. ¿Así que estás dispuesta a unirte a alguien que prácticamente te ha esclavizado?, le preguntó su madre, repentinamente enfadada y utilizando de nuevo esa palabra. Teniendo en cuenta lo mucho que se me deja a mi aire, excepto para el entrenamiento, difícilmente lo llamaría esclavitud, señaló Issei con severidad, sin alegrarse de que se insultara a Gabriel, pero cuidando de contener su ira alimentada por el sueño. También me salvó la vida y me dio una nueva oportunidad. Ha sido increíblemente amable conmigo e incluso me ayudó a volver aquí cuando podría haberme dejado en el cielo. Obviamente puedes teletransportarte. No necesitabas su ayuda para eso. No quise decir físicamente. Su padre enarcó una ceja. ¿Qué querías decir? Entonces, su voz era más tranquila que la de su esposa, pero aún había un destello de ira. Issei suspiró. Bueno, como hay ángeles y ángeles caídos, también hay demonios. Ellos dirigen el infierno, básicamente en el lado sobrenatural de las cosas, cuál les pertenece más o menos. Que el Jack levantó una mano. Los demonios no son muy diferentes a los humanos en muchos aspectos. Tienen egoísmo y algunos bastardos destacados entre ellos. Pero eso es cierto para los 3 grupos. La idea de los ángeles traidores volvió a cruzar su mente, pero Issei hizo todo lo posible para alejar ese pensamiento. Tenía que concentrarse en el presente, pero como estábamos en un armisticio, tuve que obtener el permiso de los reyes demonio con los que están conectados aquí para poder volver. Si hubiera entrado sin más, podría haber iniciado una guerra. Señorita Gabriel y señor Michael se las arreglaron para conseguirlo y permitirme volver a casa con vosotros. Deberías agradecérselo, en todo caso. Pero ¿y si pasa algo?, empezó a decir el padre de Issei, antes de que su hijo le cortara. Me llevo bien con la población demoníaca de Kuo y ahora hay un tratado en vigor, así que no hay nada de qué preocuparse. Cuando ocurrió eso, hace unas 2 horas, respondió Issei, sonriendo momentáneamente. Ahí es donde estaba. Si te lo preguntas, bueno, allí y en el cielo para reunirme con señor Michael. Él está a cargo del cielo, básicamente y los invitados que tuvimos antes, los 3 eran demonios. Sircets es el gran rey demonio Lucifer, como puedes ver, gente muy agradable. El padre de Issei se
Calló y su madre se mordió un nudillo. Ahora, mamá, papá, entiendo que es mucho para asimilar, pero sigo siendo vuestro hijo, sigo siendo Issei y todavía os quiero a los dos, pase lo que pase, exhaló lentamente, es solo que bueno, estoy cargado con un nuevo conjunto de prioridades y estoy tratando con una estructura de poder diferente y a veces, eso significa que tengo que poner esas prioridades por encima de lo que ustedes quieren para mí, no porque los odie, pero la frase de Issei se interrumpió. El silencio reinaba en la habitación como un huésped no invitado, y la madre de Issei alternaba entre un aspecto furioso y otro como si estuviera a punto de romper a llorar. El patriarca de los Youdou, en cambio, parecía contemplativo, dándole vueltas a las palabras de su hijo en su mente. ¿Puedo preguntarte algunas cosas?, preguntó su padre al cabo de un minuto. Por supuesto, respondió Issei, ¿has matado alguna vez a alguien en ese momento? La memoria del adolescente Ángel se remontó a la noche anterior, y a su lucha contra los magos. Probablemente había matado a 20 personas en la conferencia, y el pensamiento no le produjo ninguna emoción, era el calor de la batalla contra oponentes dispuestos. Luego, sus pensamientos retrocedieron hasta el incidente de Cocabiel, y se estremeció mentalmente después de unos segundos. Issei respondió con un movimiento de cabeza. El padre de Issei pareció abatido ante esta respuesta, sin embargo. Tras unos segundos pasó a la siguiente pregunta con un tono carente de emoción. ¿Cuánto viven los ángeles? Si los serafines son algo a tener en cuenta prácticamente para siempre, a menos que algo los mate. Su padre volvió a asentir. ¿Quién era ese joven que te trajo a casa? Dulio Gesualdo. Otro de los santos del cielo hizo el papel solo para que yo no tuviera que tener esta conversación, exhaló. Deseo no haberme molestado. ¿Cuántos otros Saint Brava como se eligen? O al menos 70 creo. Señorita Gabriel ha sido algo más lenta en usar sus cartas que la mayoría de los serafines en cuanto a cómo son elegidos. Bueno, la mayoría son antiguos exorcistas y yo soy el único santo en el cielo que no estuvo involucrado con la iglesia en alguna capacidad. ¿Exorcistas?, preguntó su padre, confundido. ¿No expulsan a los demonios con la lectura de la Biblia? Issei quiso reírse. No, los exorcistas son soldados, guerreros de la iglesia, y lo digo de la manera más literal posible, matan demonios. Ángeles caídos, vampiros, monstruos, prácticamente cualquier criatura sobrenatural que haga daño a los humanos, y no usan una Biblia. Tienden a preferir espadas y pistolas. Las personas que me entrenan en combate ambos son antiguos exorcistas. Ahí es donde realmente voy por las tardes. Al cielo. Su cabeza se inclinó hacia un lado ante las expresiones de sus padres. No pareces muy sorprendido. Los padres de Ángel se encogieron de hombros simultáneamente, pero su madre respondió por ambos. Issei, te teletransportas a la casa en una cruz de luz, nos dices que te has convertido en un ángel y procedes a revelar que tienes alas y que has estado luchando y matando durante meses. Ella negó con la cabeza. ¿Crees que queda algo que no podamos creer? Issei bajó la mirada y no contestó. Lentamente temblando, su padre se levantó y le puso una mano en el hombro. Issei, nos has dado muchas vueltas, y es tarde. Parece que tú también has pasado por un infierno. Solo duerme un poco con eso. Issei dejó a sus padres allí para que hablaran hasta bien entrada la noche sobre lo que le había pasado. Uriel no permaneció en sus aposentos personales el tiempo suficiente para que su hermana entrara y empezara a hacer preguntas. Desgraciadamente, los miles de años hicieron que su hermana lo encontrara fácilmente, y pronto sintió el aura de Gabriel cuando llamaron a la puerta de su laboratorio. Entra, Gabriel. La puerta prácticamente estalló y Uriel se preparó para discutir. Uriel, ¿qué le hiciste a mí? Santo, ni siquiera un hola, preguntó juguetonamente el King de Diamantes mientras jugaba con la estructura del cristal blanco. ¿Qué le has hecho? Gabriel exigió una vez más. El serafín masculino suspiró. Si te lo digo, me dejarás trabajar en paz. Hice lo que hice por el beneficio de tu Jack, después de todo. ¿Y qué es lo que has hecho? Otro suspiro salió de Uriel, y se preparó para el ajuste de cuentas. Extraje la mayor parte de la esencia de sus reservas mágicas. El aura normalmente serena del King de Corazones se sentía muy enfadada en este momento. Así que realizaste lo que podría haber sido un procedimiento letal en mi Jack sin su consentimiento, simplemente para estudiar sus energías mágicas. Gabriel siseó. Uriel le lanzó una mirada molesta. La tasa de mortalidad de la extracción no total es de una fracción del 1%. Es más probable que muera por el ataque de un tiburón o por la caída de un rayo. Ya lo sabes. Sí, los ráfagas heladas atravesaron repentinamente la habitación, arremolinándose alrededor de la serafina en un vórtice. Gabriel, gritó Uriel mientras los objetos eran derribados y los papeles se esparcían, estás arruinando mi laboratorio. Muy apropiado. El vendaval cesó, el aire se calmó de repente. Le arrancaste a mi Jack la mayor parte de su capacidad de usar la magia en un momento muy delicado, gruñó Gabriel. Necesitará cada pedazo de su propia reserva mágica en los próximos días y tú se la quitaste con el objetivo explícito de devolvérsela. Aumentada masivamente, contraatacó Uriel. Ya lo he hecho con varios de mis santos. Nero es el siguiente en la lista.
porque necesitas el suyo si ya lo has hecho varias veces, exigió Gabriel, por la misma razón por la que Rafael podría querer saber el tipo de sangre de un paciente antes de realizar una transfusión, dijo Uriel rotundamente. Las energías mágicas de cada persona son ligeramente diferentes, por eso la interpretación de un hechizo de cada persona, incluso con las mismas instrucciones, es de alguna manera propia. Intentar imbuir el alma de alguien con energías mágicas que no son propias suele tener consecuencias letales y tu Jack necesita un suministro continuo de la materia, no una carga única. Gabriel odiaba admitirlo, pero Uriel tenía razón en el último punto. Sin embargo, eso no acabó del todo con su enfado, porque entonces, realizarlo en él sin simplemente pedir permiso primero, porque que te saquen las reservas mágicas es insoportablemente doloroso, como vimos con Issei, ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar antes de caer inconsciente, y cada segundo que no esté trabajando en esto es un segundo más que pasará antes de que las reservas se expandan. Tratar de obtener su consentimiento habría sido una pérdida de tiempo aún mayor. Con eso, Uriel pidió que Gabriel se fuera. Ella lo hizo enfadada, sin duda para quejarse con Miguel. El King de Diamantes sonrió para sí mismo cuando la puerta se cerró de golpe. No le había dicho ni una sola mentira, pero había omitido algo más que había tomado, y su otra razón para no obtener el consentimiento de Issei. Issei observó un entorno que ya había visto antes. Las llamas lamían todo lo que estaba a la vista, que no era mucho. Tampoco parecía estar parado sobre nada, en cambio, sus pies estaban colocados sobre un punto sólido en algún lugar del infierno a lo lejos. Issei pudo ver a Drake en el fuego. Oh Drake, hola, ha pasado bastante tiempo desde que me manifesté en esta forma. Sí, supongo que eso significa que estoy soñando ahora mismo. Lo eres. Sin embargo, no me he manifestado para charlar. Tengo algo de información para ti. 2 cosas, dímelo. ¿Has sido alterado de nuevo? Y 3 conjeturas sobre quién está detrás de ello. Un enorme trozo de tus reservas mágicas ha sido arrancado de ti. Issei levantó una ceja. No se regenerará, simplemente no sin la esencia. No lo hará. La esencia es lo que te permite regenerar tus reservas y decide el tamaño de las mismas. La mayor parte de las tuyas ha desaparecido por ahora. Que gritó Issei. No ha desaparecido por completo, explicó Drake, pero la mayor parte sí, y eso restringirá mucho la cantidad de magia a la que tienes acceso. Los dientes de Issei rechinaron, y pudo ver el rostro de Uriel colgando entre las llamas en ese momento. Issei juró estrangular a Uriel cuando volviera al cielo hasta que el serafín renunciara al fantasma. ¿Qué significa eso para mí? Entonces te aconsejo que mantengas la cabeza agachada hasta que averigües qué demonios tienes que hacer para recuperar la esencia. Deberías tener suficiente para el teletransporte y quizás algunas llamas, pero aguanta con las espadas. El Jack asintió, interiorizando las palabras de Drake. ¿Y qué es lo otro? La mirada de Drake pareció oscurecerse al pronunciar sus siguientes palabras. No me di cuenta hasta que te habías dormido. Pero no fuiste el único afectado. Lo que sea que haya hecho Uriel, un fragmento del Boosted Gear se ha ido con el Issei. Se quedó con la boca abierta. Sí, sin embargo, no debes preocuparte por eso. El equipo potenciado debería seguir funcionando sin problemas. Lo que me preocupa más es que es exactamente lo que está haciendo Uriel. Averígualo por mí. ¿Quieres? Lo haré, te liberaré. Entonces que tengas buenos sueños, Issei. Lo mismo, Drake. La manifestación del alma de Issei cerró los ojos. Capítulo 58. Prueba contra Gabriel Balí. Lucifer no esperaba volver a abrir los ojos, al menos no con el cuerpo intacto. Sin embargo, despertó con la sensación de grava y roca bajo su carne dolorida. Cuando sus ojos se abrieron, se sintió ligeramente confundido sobre por que parecía estar viendo oro, o sobre el peso que tenía encima. Entonces, se dio cuenta de quién era. Buenos días, dormilón. Buenos días, Kuroka. La necomata se desplazó sobre el semidemonio, con la cara a un palmo de la suya y los pechos presionados obscenamente contra su pecho desnudo. Anoche recibiste una paliza. ¿Qué pasó? ¿Te importa moverte? Ella ni siquiera comenzó a quitarse de su piel. De hecho, se apretó más contra Balí. Ya que estás sin camisa podríamos, ya te he dicho que no. Kuroka, la necomata reencarnada, hizo un puchero en un intento de parecer más simpática, un esfuerzo totalmente perdido por Balí. Te he salvado la vida, ¿sabes? Y te lo agradezco, pero no estoy interesado en hacer eso. Kuroka hizo una mueca antes de deslizarse fuera de él, y Balí se levantó lentamente con sus músculos gritando y quejándose todo el tiempo. Una vez lo hizo, miró su piel desnuda. Supuso que no le sorprendían las profundas cicatrices que cubrían su carne, todas y cada una de ellas un tajo preciso. Al levantar la mano derecha, el descendiente de Lucifer vio la más profunda de todas, que iba desde el centro del dedo corazón hasta cerca del borde del codo. Al recordar la causa de ese corte, hizo una mueca. Por fin te has levantado. Balí se giró para ver a Biko, sentado en una roca a unos 6 metros de distancia, de espaldas al emperador dragón blanco. Solo en ese momento Balí vio dónde estaba exactamente. El semidemonio se encontraba en la cima de una enorme meseta en el inframundo, un
Bosque entero que se extendía en todas las direcciones hasta donde alcanzaba la vista. En la cima de la mesa había varias rocas grandes, sobre la mayor de las cuales estaba sentado Biko. Sí, supongo, respondió Balí mientras caminaba hacia el King Mono, que hacía girar su bastón en la mano distraídamente, bastante sorprendido de haberlo hecho. Sin embargo, casi te mata ese bastardo de ángel, escupió Biko. Estaba a punto de abrirte la cabeza cuando aparecí. Balí negó con la cabeza. No estaba acostumbrado a ese tipo de castigo unilateral por parte de nadie, ni siquiera de Azazel o Tobio. En cuestión de segundos, el poderoso descendiente de Lucifer, el más fuerte emperador de los dragones blancos, había sido completamente vapuleado por el Jack de corazones, totalmente aplastado más allá de cualquier negación. Sin embargo, no era en eso en lo que estaba pensando, y fue Albion quien dio voz a sus pensamientos. No lo creo. Los ojos de Balí se dirigieron instintivamente hacia su espalda. ¿Qué quieres decir, Albion? No creo que estuviera a punto de matarte. Esa es una aclaración muy útil, dijo Biko, con los ojos en blanco. Lo había sido hasta que empecé a hablar y le pedí que no lo hiciera. Balí arqueó una ceja. Dado el estado en que se encontraba, lo dudo. No estaba de humor para perdonar a nadie. Bueno, supongo que le rogué que no. Tú, dijo Kuroka, que se había acercado para unirse a los dos en las rocas. Eso no es propio de ti, Albion, dijo Balí, dándole la razón al necomata. No es más que la verdad. Le señalé que había sido derrotado. Ni siquiera intentes decir que no lo fuiste, y le pedí que se abstuviera, aunque me pregunto si fueron mis palabras las que le convencieron. Tuvo oportunidades más que suficientes para matarte después de que perdieras el conocimiento. Balí se mordió el labio. Entonces, gracias, Albion, aunque no es que tuvieras que hacerlo. Tú y yo somos socios. Balí, no veré cómo te matan si puedo actuar para evitarlo. El semidemonio no respondió a eso, sino que miró a Biko, que le lanzó algo al cogerlo con facilidad. Balí le dio la vuelta al objeto envuelto en plástico que tenía en la mano y se dio cuenta de lo que era después de desempaquetar su camisa y chaqueta de repuesto y de agradecer a Biko por los repuestos. Activó su equipo sagrado y voló alto en el aire durante más de una hora. Permaneció allí, dándole vueltas a las palabras de Issei Youdou en su mente, analizando sus declaraciones en contraste con la creencia de Balí. No hay destino en esto, Balí. De todas las afirmaciones que le llamaron la atención, esa fue quizá una de las más conmovedoras. Tenía que ser falso. Por supuesto eran los dragones emperadores rojo y blanco. Por supuesto que su batalla estaba predestinada, pero Issei había abordado eso también. Luchaban porque querían. La declaración había sido esencialmente la misma en lo que respecta a los dragones y a los portadores. No hay nada que nos obligue a hacer lo mismo. Cuanto más pensaba Balí en esta afirmación, más empezaba a preguntarse una parte de él si eso era cierto. Eran portadores de Sacred Gears opuestos, miembros de facciones distintas y con lealtades opuestas, y sin embargo, Issei había estado perfectamente dispuesto a resolver sus diferencias de forma pacífica, interviniendo solo de forma violenta cuando aquellos que le importaban se veían amenazados. Balí le había llamado cobarde, pero sus acciones, menos de 2 minutos después, habían demostrado que eso era completamente falso. Entonces, justo cuando él Ángel lo había tenido contra las cuerdas, se había detenido. Permitió que el descendiente de Lucifer sobreviviera. Eso, más que nada, lo sacudió. Albion le había hablado durante años del destino de su batalla y de cómo no podía esperar ninguna piedad, y sin embargo el portador del Busted Gear lo había rechazado hasta que otros estuvieron en peligro. No había matado a su rival como Balí había creído que lo haría. El descendiente de Lucifer no podía decidir de quién decía más eso, de Issei Youdou, el ángel reencarnado, o de los dragones celestiales. En otro lugar, el oponente de Balí de la noche anterior estaba en medio del despertar. Al igual que Balí, los ojos de Issei aún estaban bastante cargados de sueño cuando comenzó el zumbido de su despertador, arrancándole del descanso que tanto deseaba. Se vistió aturdido, luchando por mantenerse despierto mientras lo hacía. El ángel apenas podía recordar lo que había sucedido la noche anterior. Se lo recordaron rápidamente cuando llegó a la sala de estar. Estaba claro que los padres de Issei no habían dormido nada durante la noche, ya que ambos seguían sentados en el salón, donde habían estado cuando Issei se había acostado. Tenían profundas arrugas bajo los ojos, pero era evidente que no podían estar más despiertos a pesar de ello. Cuando Issei entró en la habitación, se giraron para mirar a su hijo. Sin hablar ninguno de los dos. Buenos días, mamá, papá, dijo incómodo el ángel. No respondieron, todavía sorprendidos, supongo, dijo Issei, tratando desesperadamente de aligerar el ambiente y lamentando inmediatamente su elección de palabras. Sus padres, sin embargo, se limitaron a asentir. Issei, dijo finalmente su padre después de varios segundos, ¿por qué no nos lo dijiste para empezar? No quería arrastrarlos a ustedes dos, respondió Issei con tristeza. Quiero decir, cómo podrían relajarse si lo supieran. Tal vez fue una decisión equivocada, pero su frase se interrumpió sin saber cómo terminar. Su madre y su padre asintieron en silencio, pero a nadie en la sala se le ocurrió nada más que decir. Issei acabó saltándose el desayuno esa mañana.
La jornada escolar era larga y totalmente aburrida. Solo quedaba una semana para que comenzaran las vacaciones de verano, e Issei estaba medio dormido todo el tiempo. Lo que no ayudaba, como no se dormía en clase, era un misterio que no había resuelto ni siquiera años después cuando llegó a casa. Issei no se sorprendió del todo al ver que sus padres se habían dormido por fin, ni de los ronquidos que escuchó tras la puerta de su habitación. Al pasar por ella, lo único que podía esperar era que estuvieran asimilando lo que había ocurrido tras depositar sus maletas. Ascendió al cielo, alto. Identifíquese. Issei no hizo lo primero, y los guardias de la puerta del primer cielo no se molestaron en obligarle, le conocían demasiado bien para eso en su lugar. Issei se limitó a extender sus 4 alas y a levantar la mano derecha. Issei Youdou, Jack de corazones, bienvenido al cielo. Issei Youdou. Issei se rió para sí mismo mientras empujaba la puerta para abrirla. Había pasado por este ejercicio más veces de las que le importaba contar, pero los guardias siempre utilizaban exactamente el mismo tono, empleaban exactamente la misma profesionalidad consumada cada vez tras el rápido vuelo necesario para llegar al edificio de los corazones. Issei abrió la puerta a rastras. Aún parcialmente dormido, solo unos segundos después de entrar, Issei se dio cuenta de que el edificio estaba inusualmente silencioso. El largo pasillo que desembocaba en la zona común parecía tardar mucho más de lo normal en cruzarse, y cuando finalmente llegó, solo había una persona de pie. Inmediatamente se inclinó. Levántate, Issei, dijo inmediatamente Gabriel, hay un asunto que pretendía discutir contigo anoche, pero evidentemente se me olvidó cuando vi que te habías desmayado. Además, hay otro problema del que debo informarte relacionado con lo que te hizo mi hermano. ¿Qué es, señorita Gabriel?, preguntó Issei. Tiene que ver con los ángeles traidores, dijo Gabriel. Es un asunto sencillo, pero debo advertirte, no reveles a nadie lo que has descubierto. No podemos arriesgarnos a que cunda el pánico y, lo que es peor, a que se recluten nuevos ángeles para la misión de los traidores que esa información provocaría. Los traidores sin duda ya saben que han sido descubiertos. Probablemente han sabido desde que encontraste la nota que sus comunicaciones han sido interceptadas, y ciertamente lo saben después de la pasada noche. Issei asintió. ¿Has encontrado algo más? Lamentablemente no, dijo Gabriel. En cualquier caso, también debo advertirte de la segunda información, basada en lo que te hizo Uriel. ¿Robar la esencia de mis energías mágicas?, preguntó Issei con conocimiento de causa. Las cejas de Gabriel se alzaron con sorpresa. ¿Lo sabes? Drake me lo dijo. Issei pudo saber, solo por la expresión de su rostro, que Gabriel probablemente dejaría sangre rociada en Cebel si le decía lo segundo. Sabiamente, mantuvo la boca cerrada. Gabriel asintió. Ya veo, pero me entiendes. Entonces, sí, mi señora, estoy confundido. Sin embargo, ¿por qué hizo eso? Dice que desea ampliar tus reservas mágicas, dijo Gabriel, con una mirada molesta cruzando su rostro. Al parecer, ya ha llevado a cabo este mismo procedimiento en varios de sus santos, y ha decidido que, puesto que tú eres uno de los objetivos del traidor, será mejor que lo recibas también, sin preguntarme. Naturalmente, dijo Issei. Oh, por supuesto que no, dijo Gabriel secamente. Podrías protestar contra el dolor, después de lo que pasó con Cocabiel. Lo dudo. Issei negó con la cabeza. ¿Cuándo se va a hacer eso? Dice que tardará unos días. Creo que no hace falta que le diga que se mantenga alejado de los problemas lo mejor que pueda, y que no revele ese hecho si puede evitarlo. Issei asintió. Lo entiendo, mi señora. No se molestó en mencionar que Drake ya le había contado todo esto. Gabriel asintió con la cabeza. Ahora que eso está resuelto, quiero saber cómo lo llevas. Issei. La cabeza de la morena se inclinó hacia un lado. Estoy bien, señorita Gabriel. ¿Por qué lo pregunta? Para empezar, parece que apenas has dormido. La cabeza de Gabriel se inclinó hacia un lado, con una mirada cómplice en sus ojos. ¿Pasó algo después de que volvieras a casa? Issei. Un suspiro se le escapó a la morena. Sabía que no había ninguna posibilidad de que ella no se diera cuenta si mentía, y un Gabriel enfadado nunca era algo que quisiera. Mis padres se enteraron de lo que me pasó anoche. Me pillaron cuando llegué a casa. Acabé contándoles todo. Creo que aún están en shock. Bueno, supongo que tenía que ocurrir tarde o temprano, dijo Gabriel, asintiendo con la cabeza antes de que su cara cambiara a un semblante expectante. ¿Les dejaste claro que el cielo debe ser lo primero? Sí, señorita Gabriel, lo hice. Sin embargo, ellos no estaban muy contentos con ello. Mi madre incluso trató de llamarlo como una esclavitud. Una mirada triste arrugó el hermoso rostro de Gabriel. Espero que no lo veas así en absoluto. Issei la tranquilizó. Tiene sus altibajos, pero no lo cambiaría por nada. Gabriel sonrió ante eso tras darle una palmadita en el hombro, dejando a Issei tan rojo como siempre. Cambió el rumbo de la conversación. Ahora bien, Issei, ¿has hablado con Drake sobre tu balance Bracker? Issei asintió. Dijo que el sistema Brabsain podría ser suficiente para usarla, pero en el momento en que se apague, agitó la mano y un ceño fruncido apareció en su rostro. Él
Balance Breaker se desactivará, todavía no soy lo suficientemente fuerte para mantenerlo por mí mismo. El serafín se encogió de hombros. Bueno, un paso a la vez. Otra sonrisa apareció en su rostro. Por suerte, le pedí a Mirana que se quedara aquí hoy. Ella puede ayudarnos con eso. Todavía quiero ver esa subespecie tuya. Se giró y señaló con la mano. Busca a Mirana por mí. ¿Quieres? Me reuniré contigo en el campo y con eso. Se dio la vuelta de nuevo y salió con elegancia del vestíbulo hacia la salida. El fuerte crujido de los nudillos sobre la madera resonó en el pasillo. Issei se encontraba ante la puerta de Mirana, esperando que el as de corazones respondiera para que pudieran dirigirse al campo de entrenamiento. Detrás de la puerta, escuchó un arrastre y la voz de Mirana diciendo, «Ya voy», unos segundos antes de que se abriera cuando lo hizo. La cabeza de Mirana asomó. «Buenas tardes, Mirana», comenzó Issei. «Lady Gabriel dijo que te quería en el campo. ¿Necesitas unos minutos?» Ella negó. Con la cabeza. «No, solo déjame ponerme un par de zapatos». La puerta se cerró de nuevo, e Issei oyó más arrastres, esta vez más rápido. Se oyó el crujido de las telas, y luego el silencio. Un momento después, Mirana salió por la puerta, e Issei se quedó momentáneamente en silencio mientras la miraba. «Issei», dijo el as inclinando la cabeza hacia un lado. «¿Pasa algo?» En ese momento Issei volvió a la realidad, y sacudió furiosamente la cabeza. No es que se encontró con que se sonrojaba al contemplar a Mirana. En realidad, solo había un rasgo diferente en ella en comparación con cualquier otro día, pero ese rasgo parecía tomar sus ya encantadores rasgos y magnificarlos 3 veces. «¿Solo?», preguntó Mirana, con una sonrisa burlona en la cara. «Solo», Issei tartamudeó. «¿Alguien te ha dicho alguna vez que estás aún más guapa sin el pelo recogido?» Mirana parpadeó, y la sonrisa burlona desapareció, sustituida por un ligero rubor propio. «No, no lo han hecho». «Ve, bueno, lo eres». Issei estaba haciendo todo lo que estaba en su mano para mantener sus pensamientos bajo control en este momento y pateándose a sí mismo por decir algo tan cursi. «¿Tú crees?», preguntó Mirana. «Ese sí». «Definitivamente». «Entonces gracias, Issei». «Bueno, supongo que deberíamos irnos». Mirana asintió de forma bastante tierna. «¿Quieres volar?». Issei se encogió de hombros lenta y torpemente. «Si quieres caminar, me parece bien, no me importa demasiado». Mirana asintió de nuevo. «Caminar es». Supongo ni siquiera habían salido del edificio antes de que ella le tomara suavemente la mano. «Ahora bien», dijo Gabriel, «quiero que los dos entren al blackjack». Mirana, Issei y Gabriel estaban de pie en el centro del campo del primer cielo, cada uno armado con una espada sin filo. El as y el jack frente a frente. Cada uno había forzado sus pensamientos y su sonrojo lo mejor que pudo para concentrarse mejor en la tarea que tenían delante. A la orden de Gabriel, los dos liberaron el poder de sus respectivas cartas. El estallido de poder fue el mismo que el de aquellas horas antes, durante la conferencia de paz, pero Issei se negó a regodearse en los sentimientos de euforia. En su lugar, invocó el guante. «Así que Drake, esto es suficiente». Wells Dragon Overbooster. Todos los presentes tuvieron medio segundo para procesar el enorme aumento del aura de Issei antes de que los ángeles femeninos quedaran cegados por un destello carmesí. Después de unos momentos, Gabriel habló. «Bueno, supongo que podemos contar esa hipótesis como confirmada». Desde la espalda de Issei se extendía la media docena de alas carmesí, mientras que por encima de su cabeza los halos rojos entrecruzados bañaban la J de corazones en luz bermellón. Durante varios segundos, volvió a reinar el silencio mientras el King de corazones se paseaba alrededor de su santo, inspeccionándolo desde todos los ángulos. Una vez que lo hizo, rompió a sonreír. «Ciertamente puedo ver por qué a Mirana parece gustarle esta forma». Al oír estas palabras, Gabriel lanzó una mirada burlona a Mirana, cuyas mejillas se estaban poniendo del color de las alas de Issei. «Drake», preguntó Issei, «si apago el sistema Brave Saint, se apagará esto?» La respuesta del dragón emperador rojo fue un cortante sí. Gabriel se frotó la barbilla pensativa ante eso. «Si tuviera que adivinar, Issei, normalmente tendrías que conceder algún tipo de bendición a Drake para que tuviera el poder suficiente para concederte este estado. El sistema del Santo Valiente parece soportar la carga de ese sacrificio. Este balance Breaker aún no está en un estado completo». La ceja de Issei se volvió hacia arriba. «¿Qué quiere decir con completo?» «Simplemente que todavía no se puede utilizar dependiendo únicamente de tu propia fuerza». «Pero eso ya lo sabías», ¿no? Issei asintió. «Sí, eso pensé», dijo Gabriel. «Ahora bien, Issei, ya que te tengo en este estado, me gustaría ver algo». «Mirana me ha dicho que tu velocidad en este estado, después de potenciarte, es increíble como un dios», dijo. «Me gustaría ver qué tan exacto es eso». «¿Así que quieres que me refuerce todo lo posible y que luego vaya a por usted?», preguntó Issei con conocimiento de causa en respuesta. Gabriel se encogió de hombros. «Más o menos». Issei miró su mano izquierda. «Entonces, Drake, ¿cómo puedo hacer eso?». «Exactamente, la última vez pareció ocurrir automáticamente. Los Sacred Gear funcionan según su voluntad. Deberías ser capaz de entenderlo. Desde ahí lo cortaré una vez que no pueda soportar más, así que básicamente tengo que quererlo». «Sí»,
respira profundamente. Drake boost 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 durante casi 10 segundos, este cántico se repitió una y otra vez hasta que se recreó una situación similar a la de la noche anterior. El suelo se resquebrajaba bajo los pies de Issei debido a la fuerza que ejercía su aura, y el aire que le rodeaba se volvía de un claro tono verde. Mirana, sube a las gradas, por favor, dijo Gabriel después de que Ela se marchara. El serafín se volvió hacia Issei y sonrió. Ven a mí, mi querido Jack. Durante unos segundos, Issei evaluó en silencio a Gabriel, tratando de encontrar la mejor ruta para atacarla. Entonces, se dirigió hacia ella a una velocidad que superaba incluso la que había empleado contra Balí la noche anterior, con la espada preparada para golpear. Por desgracia para Issei, las tornas habían cambiado, y para cuando llegó al espacio de menos de 3 metros donde estaba Gabriel, ella ya se había ido. Un momento después, sintió que una espada le golpeaba ligeramente en la nuca. Detrás de ti. En una fracción de segundo, Issei giró la espada que tenía en la mano para intentar golpear a Gabriel, pero ella se apartó. Sin esfuerzo. Por aquí la cabeza de Issei giró para encontrar a Gabriel en el lado opuesto de la arena, saludándole pícaramente. Boost 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 boost. Issei sabía que se estaba forzando a sí mismo más allá de su punto de ruptura con tantos impulsos, pero no le importaba en absoluto. Sin embargo, el aumento de potencia no supuso ninguna diferencia, y Gabriel ya había desaparecido cuando llegó. El combate continuó así durante casi un minuto, hasta que Gabriel se detuvo de repente en el centro de la arena. Ahora bien, Issei, ven aquí y ponte directamente frente a mí. El Jack obedeció, cruzando el campo en un instante. Gabriel sonrió. Ahora bien, quiero que transfieras ese poder acumulado a tu brazo. ¿Toda ella? ¿Por qué, mi señora?, preguntó Issei, bastante confundido. Quiero ver lo fuerte que puedes golpear con ella. Por supuesto, dijo Gabriel, actuando como si fuera la cosa más obvia del mundo. Si insiste, dijo Issei. Drake Transfer, rompe su culo para mí, compañero 2. El brazo de Issei se sintió de repente como si estuviera impulsado por un motor a reacción, y se balanceó con toda la fuerza y velocidad considerables que pudo reunir. Cuando su puño se encontró con la palma de Gabriel, esperaba plenamente que estuviera a punto de separar la mano de su king del brazo, y como siempre, se demostró que estaba equivocado. El campo se desgarró por la fuerza de la colisión, varios de los asientos de las gradas se derrumbaron y aparecieron grietas en las paredes. Sin embargo, a pesar de la inmensa potencia del golpe, Gabriel ni siquiera se inmutó mientras detenía su puño en seco. Un golpe excelente. Issei se abalanzó sobre él y le golpeó en el pecho. Aunque el golpe fue bastante leve para sus estándares, su Jack se cayó por el golpe, aunque nada resultó gravemente herido como resultado. Entonces, el drenaje de la transferencia se puso en marcha, e Issei se sintió de repente tan débil que apenas podía mantenerse en pie. Drake, le salió entre toses, recuérdame que no vuelva a hacer eso. Anotado. Voy a desactivar el balance breaker incompleto. Issei, tu cuerpo no puede soportar más drenaje de resistencia. Prepárate. Cuando el balance breaker se desenganchó, Issei quiso hacerse un ovillo y desmayarse en el campo cuando Gabriel había insistido en desactivar el sistema Brabsaint. Issei lo reconsideró y empezó a desear que alguien llamara a un coche fúnebre. Apenas se mantuvo despierto el tiempo suficiente para dormirse en su cama del primer cielo. Capítulo 59. Una cena amistosa. Issei se despertó con 3 cosas: hambre, sed y ganas de volver a dormir. Cuando se separó de las sábanas, se dio cuenta de que se había quedado dormido con su traje de entrenamiento sin ni siquiera meterse debajo del edredón. Una vez que el agua caliente de la ducha le quitó el olor de la piel, se puso de nuevo el uniforme escolar. Sin embargo, no salió inmediatamente. Esto se debió a la nota en la parte posterior de su puerta escrita en su propio idioma: ven a la sala de reuniones cuando te despiertes. Mi baraja y yo votamos unánimemente que quieren cenar contigo. Es una orden. Gabriel Issei sonrió. Hacía meses que no lo hacía, y solo había compartido un desayuno con Zenobia. Además, Issei dudaba que sus padres estuvieran de humor para hacer alguna cena al menos durante los próximos 2 días, y la cena con sus compañeros de los santos sería una buena manera de alejar su mente de los traidores. Al pensar en eso, la sonrisa se desvaneció con la misma rapidez. Sacudiendo la cabeza, abrió la puerta y salió hacia el vestíbulo central. El paso era pausado. Habiendo esperado la tarde, supuso que el resto de la cubierta no moriría por esperar unos segundos más. Tampoco ayudaba el hecho de que su improvisada siesta no había arreglado del todo su agotamiento. Por supuesto, no había un largo camino desde su habitación hasta el salón central, así que no había mucha diferencia mientras caminaba hacia el salón principal. Una combinación de aromas que le hacía agua la boca llegó a su nariz al entrar en la sala. Issei pudo ver a Gabriel, sentado a la cabeza de la mesa. Esparcidos por el resto de la mesa estaba el resto de la baraja de corazones. Sin pensar ni organizar mucho como estaban sentados. A la derecha de Gabriel se sentaba Dulio, mientras que a la derecha e izquierda de Mirana estaban Irina y Abigail. Cerca del extremo opuesto de la mesa en comparación con Gabriel, se sentó una mujer desconocida. La mesa, por su parte, estaba preparada con todo, menos el fregadero de la cocina.
3 jamones enteros, pan francés, numerosas guarniciones de media docena de culturas y países. El olor que desprendían era ya embriagador. El dormilón por fin se digna a unirse a nosotros, dijo Griselda en el momento en que salió al pasillo. Su rostro, sin embargo, se resquebrajó en una evidente sonrisa al hacerlo, e Issei supo que no estaba enfadada con él en lo más mínimo. Ya era hora de que te despertaras, refunfuñó Dulio. Su mano recorrió la mesa puesta. Algunos tenemos hambre aquí. La comida solo lleva un minuto fuera, Dulio, dijo la joven desconocida, todavía está humeante. No te preocupes, eso no cambia la cuestión de que nos estamos muriendo de hambre. Creo que eres tú principalmente, dijo la joven. Se giró para mirar a Issei, que por fin pudo verla con claridad. Era bastante atractiva, con el pelo castaño recogido en una sencilla coleta. Si tuviera que adivinar, Issei diría que tenía poco más de 20 años. Su expresión parecía bastante somnolienta. A pesar de su evidente estado de alerta, Jessica Lagerquist, por cierto, la Queen de señor Sandalphon, encantado de conocerte. Issei Youdou. Issei asintió, yo también me alegro de conocerte, Jessica. Asumo que eres una exorcista. En efecto, por cierto, ¿cuál es el traje de señor Sandalphon? Nunca lo he comprobado. Palos, ya veo, dijo Issei tras un momento de reflexión. Tomó asiento junto a Jessica. La Queen de Tréboles no lo consideró con especial atención. Ese trabajo fue para el as de corazones, ¿o? Preguntó Mirana. Su tono era risueño, mientras su cara se convertía en una sonrisa inocente, pensando en ir a por Jessica ahora, incluso después de lo que hice. Issei. Estoy herida. Sus manos se alzaron para cruzar sobre su corazón, mientras sus rasgos faciales se retorcían en un mohín de burla. Me morí por vengarme de ti en esa ocasión, Mirana, dijo Issei, sonriendo. ¿Qué? Preguntó Jessica. Se giró y lanzó una mirada perezosa a Issei. ¿De qué se trata esto, exactamente? Mirana besó a Issei hace un par de días, dijo Dulio, mirando con impaciencia la comida. Podemos ir a dar las gracias para poder comer. Espera, ¿hiciste qué? Preguntó Abigail. Lo besó, dijo Griselda. Su mirada había tomado un aspecto decididamente molesto. ¿Y qué es eso de vengarte, Issei? Yo tomé la iniciativa después de la conferencia de paz, dijo Issei. Issei, gritó Griselda, extremadamente frustrada por la continua irreverencia de Issei hacia este tema. ¿He intentado o no instruirte para que controles esa lujuria desbocada que tienes? Comida, dijo Dulio. Tal vez sería prudente comenzar la comida, dijo Gabriel, antes de que el Joker decida congelarnos a todos. Evidentemente intentaba no reírse de sus santos en plena discusión. Dulio, puedes dirigir. Era la gracia más rápida que Issei había oído decir, e Issei juró que escuchó diferentes palabras procedentes de varias de las personas sentadas. No recordaba si las diferentes sectas cristianas tenían diferentes variantes de esta oración. Estaba demasiado lejos para escuchar la de Gabriel, lo que le decepcionó. La suya era probablemente la más interesante. También parecía que en el momento en que la gracia terminó, el plato de Dulio se había llenado por completo antes de que Issei terminara de poner la comida en su plato. La mitad del de Dulio ya se había acabado inexplicablemente. Issei se encontró riendo. ¿Algo raro, Issei?, preguntó Zenobia, levantando la vista de un trozo de jamón que estaba cortando. En realidad no, dijo Issei. Solo recuerdo la primera vez que conocí a Dulio. Griselda y yo llevábamos un minuto hablando cuando apareció con 3 cajas de curry, algo así como un regalo de bienvenida, supongo. Y acabó comiéndoselas de Griselda. Oye, no es que se lo vaya a comer, dijo Dulio, mirando a Griselda. No hay necesidad de desperdiciar comida, tampoco hay que entregarse a la gula, replicó Griselda, ni a la lujuria. Miró a Issei por segunda vez. Todo lo que hice fue besar a Mirana, dijo Issei. Y ella tomó la iniciativa. Allí Abigail miraba de un lado a otro entre el as y la jota, con los ojos muy abiertos. Apenas había comido desde que empezó la comida. Realmente se besaron Issei y Mirana. Asintieron con la cabeza, el primero sin poder evitar otra sonrisa. ¿Así que ustedes dos están comprometidos?, Abigail preguntó. Todavía no, respondió Mirana. Issei habría jurado que escuchó algo de anhelo en su voz, pero sus pensamientos se llenaron de la risa de Gabriel antes de que pudiera darle más vueltas al sonido en su cabeza. Oh, no se preocupen, ustedes dos, dijo el serafín, si alguna vez deciden que se quieren casar, tenéis mi bendición y aprobación. Le guiñó un ojo a Issei. Solo recuerden las reglas sobre la caída. Cualquier acto de amor tiene que hacerse sin ningún sentimiento de posesividad o lujuria. Issei y Mirana empezaron a sonrojarse intensamente ante esas palabras, y ambos se encontraron mirando cualquier cosa menos al otro mientras intentaban controlar sus respectivos pensamientos. Griselda, por su parte, parecía la aguafiestas molesta que era, mientras que Zenobia y Asia intentaban desesperadamente no romper a reír. Irina, por su parte, parecía increíblemente frustrada. No puedo esperar a que mi iglesia en casa se entere de esto, dijo Abigail, riéndose. A mis padres les encantará. En ese sentido, dijo Issei, deseando desesperadamente cambiar de tema. ¿De dónde eres, Abigail? Arkansas, Estados Unidos. Iglesia protestante. Su expresión se volvió molesta. En realidad,
Yo estaba seleccionada para ser la 10 de señor Rapael, pero estaba visitando a mi familia en casa cuando comenzó el sistema de los Saint Brav, y la dama que se suponía que iba a ser su 9 fue elegida para ese lugar. Oh, vamos, dijo Gabriel, todavía estás molesta por eso, seguro que te han dicho que los números no tienen sentido más allá de formar combinaciones de cartas. Todavía, Abigail dijo, es el principio, señorita Gabriel. Issei parpadeó. Yo en realidad no sabía eso. ¿Y alguna razón en particular por la que soy un Jack? Entonces, señorita Gabriel, fue la primera carta que toqué en la caja, dijo el serafín con franqueza. Cualquier otra carta haría el mismo trabajo. Algunos serafines eligen reencarnar a los santos como valores específicos, como un gesto simbólico. Nunca le vi el sentido. 1 ¿Y la escalera real? Preguntó Zenobia. ¿No se beneficiaría de gente más fuerte en esos puestos? ¿Flecha real? Preguntó Issei. Gabriel se rió. Una escalera real es una combinación de cartas de unas King, Queen, Jack y 10 del mismo palo. Issei. 5 santos del mismo palo con los valores de las cartas mencionadas desencadenarían el efecto. Yo nunca lo he experimentado, obviamente no he tenido motivos para utilizarlo, aunque con las personas que tengo en esas posiciones respectivas puedo esperar un resultado maravilloso si lo hago. Me han dicho que el poder que desata es absolutamente inmenso. Oye, tal vez no me quedaría sin aliento después de usar mi balance Bracker. Eso estaría bien. Antes de que Gabriel pudiera responder, Abigail intervino. ¿Has desbloqueado tu balance Bracker? Chilló. Oh, ¿puedo verlo por favor, no en la mesa, Abigail, dijo Jessica. Entonces después, por favor. Los ojos de Abigail eran suplicantes. Solo 1 minuto o 2. Issei miró a Mirana un momento antes de encogerse de hombros. Si Mirana está dispuesta a ello. Oh, siempre, dijo el as. Se sonrojó de nuevo, con las manos en el regazo. Sin duda, estaba recordando el aspecto de Issei en su estado de subespecie balance Bracker. ¿Tienes pensamientos pecaminosos, Mirana? Jessica dijo secamente. Mirana soltó un ligero chillido al oír eso. Un momento después, sus manos se juntaron con oraciones pronunciadas increíblemente rápido en un método para aclarar su mente, volviendo al tema original. Continuó Jessica. Te devuelvo la pregunta que le hiciste a Abigail. Issei, ¿de dónde eres? Oh, yo, dijo Issei. Una ciudad de Japón. Probablemente no hayas oído hablar de ella. No es muy grande. Jessica y Abigail asintieron. Así que, dijo Issei, te haré la pregunta. Jessica. Suecia. Antes de que preguntes, las 3 somos de Italia, dijo Griselda, señalándose a sí misma, a Zenobia y a Asia sin siquiera levantar la vista. Rusia, dijo Mirana. Ya sabes de dónde vengo, dijo Irina, con la voz quieta y tranquila. Por supuesto, dijo Issei. ¿Y tú, Dulio? Dulio murmuró algo incomprensible, con la boca aún llena de comida. El Joker iba por su 3.º o 4.º plato, mientras que Issei apenas había terminado uno. Oh, Issei, dijo Zenobia de repente. Sí, quería preguntarte por algo que me dijo Mirana. ¿Cuál era? ¿Cuánto tiempo llevas usando Ascalon y cuando descubriste que eras un portador de la espada sagrada? Espera, ¿qué? Preguntó Jessica. Eres a la vez un portador de Longinus y un usuario nato de la espada sagrada. Sobre eso, dijo Issei, yo no lo soy. No soy un portador nato, es decir, sería genial si lo fuera, pero no, si no lo eres. Entonces, ¿cómo eres capaz de usar Ascalon? Preguntó Zenobia. Esa espada es incluso más famosa que mi propia Durandal por su picardía. Eso sería cosa nuestra, intervino Gabriel. Le pedí a Michael que investigara la espada usando la sangre del padre Ornstein específicamente para que Issei la usara en caso de que se enfrentara al dragón. Emperador Blanco sonrió. Creo que ha cumplido su propósito maravillosamente, sin duda ayudado por esa subespecie suya. Así que estás diciendo que tiene una afinidad inducida artificialmente con Ascalon, preguntó Zenobia. Precisamente el elemento de luz inherente a la construcción del cristal le permitiría utilizar también las espadas Excalibur, aunque su compatibilidad con cualquier espada sagrada que no sea la de San Jorge será bastante pobre. Es simplemente una consecuencia del hecho de que Ascalon es tan diferente de la mayoría de las otras espadas sagradas. Tengo a Ascalon, dijo Issei con indiferencia. No creo que necesite otra espada. Sin embargo, una pregunta. ¿Quién es el padre Ornstein? Exactamente, nunca he oído ese nombre. Asia y Zenobia lo miraron con extrañeza. Solo uno de los exorcistas más fuertes de los últimos 2 siglos y el principal cazador de dragones de la iglesia, dijo el 10 de corazones. Ahora es pastor, pero estuvo entre los 15 exorcistas más fuertes de la historia. Vale, dijo Issei, mordiéndose el labio. Yo ya veo no hay presión. Entonces, si te hace sentir mejor, Zenobia sigue siendo muy inferior a su eminencia el cardenal Estrada, dijo Griselda. No hace falta que me lo restriegues, se quejó Zenobia. ¿Quién es ese exactamente? Una de las personas más maravillosas de la iglesia, dijo Asia, con los ojos cálidos por un grato recuerdo. El antiguo portador de Durandal, aclaró Jessica, es casi inconmensurablemente fuerte y posee una compatibilidad con Durandal que rivaliza o incluso supera a Roland. Déjame adivinar,
¿Roland es el portador original?, preguntó Issei. Sí, ¿cuántas veces has usado Ascalon, Issei?, preguntó Dulio, que por fin se había detenido tras 5 platos llenos. Una vez entonces. Creo que sería prudente que entrenaras con nuestro usuario residente de Durandal. Issei levantó una ceja. ¿Cómo es eso? Sacar el máximo partido a una espada sagrada es un proceso continuo, Issei, dijo Gabriel, aunque ciertamente. Fuiste capaz de emplear Ascalon con un efecto devastador contra Valí Lucifer sin entrenamiento. Es casi seguro que tu oponente nunca se había entrenado para resistir la magia antidragón. Como resultado, la mera presencia de los elementos antidragón dentro de la hoja fue suficiente. Sin que tú los fortalecieras, algunos dragones son mucho más resistentes que otros. Y más allá de eso, ser capaz de canalizar mayores cantidades de energía sagrada de una espada puede tener una multitud de usos, tanto para la ofensiva como para la defensa. Suficientemente simple. Issei asintió antes de mirar el 10 de corazones. ¿Te apuntas, Zenobia? El ángel de pelo azul asintió. Mañana por la tarde, en el campo de entrenamiento. Claro. La cena se prolongó durante otra media hora después, con numerosas discusiones de ida y vuelta. Los otros santos que no eran Mirana o Irina habían insistido en conocer todos los detalles de la batalla entre él y Valí, y les hicieron docenas de preguntas a ellos y a Issei sobre los detalles exactos de la conferencia previa. Incluso Dulio estaba totalmente metido en la conversación. El joven claramente no sentía ningún tipo de dolor de estómago a pesar de todo lo que había comido. Eso hizo que Issei se preguntara cómo se mantenía delgado. El propio Issei acabó masticando 3 platos de comida cuando felicitó a quien lo había hecho. Se sorprendió al descubrir que era la propia Gabriel. Sin embargo, mientras retiraban los platos, Abigail se puso de pie. Ahora bien, Issei, dijiste que me lo enseñarías. Su expresión era esperanzadora y emocionada. Sí, supongo que si todavía estás dispuesta a ayudarme, Mirana. Ciertamente, dijo el as de corazones, antes de mirar a su king, que estaba ayudando a recoger la mesa. Supongo que tenemos permiso, señorita Gabriel. Por supuesto, dijo la serafín mientras limpiaba la mesa junto a todos los demás. Bueno, entonces, dijo Mirana mientras se acercaba a Issei, hagamos esto, ¿de acuerdo? Le puso una mano en el hombro apretando suavemente mientras ella e Issei liberaban los potenciales de sus cartas. Una vez pasada la euforia temporal del estallido inicial, Issei invocó el guante Drake-Wells Dragon Over Booster. La habitación se ahogó en una luz carmesí cuando Issei sintió el familiar escozor de un par de alas adicionales que se desprendían de su espalda durante varios segundos. Issei no abrió los ojos, esperando que terminaran los jadeos a su alrededor. Sin embargo, una vez que terminaron, vio a Abigail perdiendo la cabeza en medio de la sala de reuniones del edificio de los corazones, riéndose con demasiada fuerza como para hablar. Entonces, ¿qué te parece?, preguntó Issei, con una media sonrisa al hacerlo. Impresionante, Issei, dijo Jessica, muy impresionante, un bonito diseño. Si lo digo yo, felicitó Dulio. Es maravilloso, Issei, dijeron simultáneamente Zenobia y Asia. Excelente, dijo Griselda. Es bonito, dijo Irina, con mucho menos entusiasmo. Fue entonces cuando Issei se dio cuenta de lo callada que había estado, tanto durante la cena como en sus últimas palabras. ¿Estás bien, Irina?, preguntó Issei, volviéndose hacia su amiga de la infancia. Sí, dijo ella, con voz impasible sin previo aviso. Se desvaneció en una cruz mientras miraba el espacio donde había estado Irina. Issei solo tenía un pensamiento. Fue algo que dije. Irina, en el edificio que los santos de Miguel llamaban su hogar, paseaba por los pasillos con los ojos abatidos. Estaba enamorada de Issei desde que eran niños. Aunque Issei no se diera cuenta, había pasado mucho tiempo pensando en lo que él hacía durante toda su estancia en la iglesia. Incluso antes de convertirse en un ángel, la muchacha de pelo castaño no había tenido palabras para expresar su emoción cuando fue enviada a Kuo en una misión, simplemente por la posible oportunidad de verlo todos esos años. Por supuesto, Irina había sido regañada por su jefe, un tal César Villiers, varias veces por esto. Probablemente ni siquiera se acuerde de ti a estas alturas, le había dicho. Tu enamoramiento está en tu recuerdo de él, no en el mismo. Es una distracción que debes quitarte de la cabeza. Ella había sabido que el hombre que se convertiría en el Jack de Uriel probablemente tenía razón, pero nunca había sido capaz de parar. Luego lo había encontrado de nuevo en la vieja iglesia, y parecía que todas las piezas que podía esperar encajaban. Tanto ella como Zenobia se habían convertido en Saint Brav, tal y como ella esperaba. Issei era exactamente la persona que ella había imaginado que sería y más, aunque todavía no fuera especialmente religioso. Pero ese mismo día había descubierto que su corazón ya estaba siendo conquistado por otro. Conocía a Mirana. Por supuesto, era una de las exorcistas más hábiles de la iglesia y tanto Irina como Zenobia habían recibido su ayuda en 2 ocasiones diferentes mientras trabajaban en Rusia, pero nunca había esperado estar en el lado perdedor de la persona a la que había deseado dar su amor durante tanto tiempo. Era tan injusto. Mirana no había conocido a Issei más que unos meses antes, y en total había pasado mucho menos tiempo con él que Irina. Era preciosa, sí,
pero también lo era la hermana Griseldae. Incluso Zenobia, su propia compañera, y era evidente que Issei no sentía ningún afecto romántico por ellas y sin embargo, de alguna manera, el as de corazones se estaba ganando el afecto de Issei y, lo que es peor, él parecía corresponderle. Si es que esos trozos de rubor eran algo que se podía observar, Irina se negó a dejarse llevar por la desesperación o la lujuria, pero eso aún dejaba mucho espacio para la infelicidad. En cambio, entró en su propio dormitorio, cerró la puerta con llave y se sentó tranquilamente en la oscuridad.